Gloria a Dios. Buenas tardes, mis hermanos. Una vez más estamos con este objetivo de seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos permite, hermanos, de estudiar esta hermosa carta. Amén. Yo sé que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Yo sé que ¿verdad?, es muy importante, hermanos, pues estudiar las escrituras, escudriñar las escrituras. Amén. Y pues bueno, que no nos conformemos también, ¿verdad?, ya en casita, de conformarnos con lo que me están diciendo, ¿verdad? Eso es todo. No, mis hermanos, no es todo lo que uno comenta, ¿verdad? Hay mucho más que escudriñar, hay mucho más que indagar, ¿verdad? No es todo, ¿sí? Y no es realmente, hermanos, nada más lo que yo digo, eso debe de ser. No, hermano, no es así, ¿verdad? Hay mucho más, en la cual cuando nosotros pedimos la dirección del Espíritu, amén, Él es nuestro perfecto maestro, el que nos enseña y el que nos dirige. Amén. Así que, hermanos, pues bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Dios les bendiga allá en casita, Dios nos bendiga. Y preparemos nuestra pluma, nuestra libretita, ¿verdad? Y pues sigamos con ese interés de estudiar, con ese interés de alimentarnos espiritualmente. Amén. Así que, pues bueno, ¿qué les parece si oramos? Apóyenme allá en casita en la oración y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, en este momento que nos permites una vez más, Señor, a seguir estudiando la carta del apóstol Pablo hacia los romanos, Señor, en la cual, Señor, podemos aprender mucho, Señor. Señor, que en aplicación a nuestras vidas, Padre mío, sea, Señor, nosotros lo que escuchemos, lo apliquemos y lo llevemos a la práctica, Padre. Que no nada más seamos oidores, sino también seamos hacedores, Señor. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, dirígenos, enséñanos, muéstranos lo que tenemos que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un placer servirles, mis hermanos, un privilegio servirles. Y aquí estamos, ¿verdad? Un instrumento, una mano, un servidor para ustedes, ¿verdad? Es un privilegio servirles a ustedes, mis hermanos. Así que, pues bueno, le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Bueno, sé que hemos aprendido en temas atrás, ¿verdad? Que hemos estado viendo la introducción. Semana pasada estuvimos viendo acerca del siervo, de lo que es el servicio, ¿verdad? Estuvimos viendo, mis hermanos, acerca de lo que es el servir, lo que es un servidor. Amén. Entonces, Pablo mencionaba acerca de, estuvimos viendo en el versículo 1, mis hermanos, del verso 1 estuvimos viendo, y dice así. Vamos a tomar lectura a Romanos capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Amén. Bueno, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David,
según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y en quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Amén. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada acerca de lo que es el siervo, acerca de lo que es el llamado al apostolado, ¿sí? Y acerca de lo que es el evangelio, ¿verdad? Y estuvimos viendo estos temas del versículo 1, ¿sí? Y vamos a continuar, hermanos. Perdón, estuvimos viendo lo que es el siervo, ¿verdad? El siervo y el apostolado, ¿sí? Y pues bueno, en esta ocasión, mis hermanos, vamos a ver, ¿verdad? En el versículo 2, estuvimos viendo acerca de Jesucristo, acerca del nombre, del título, de la unción, amén. Y vamos a pasar a lo que es el Evangelio de Dios. Seguimos todavía en el versículo 1. Entonces vamos a leer, vamos a estar explicando el verso 2, verso 3 y verso 4, ¿verdad? Si alcanzamos primeramente Dios. Pero es muy importante que tú y yo entendamos, ¿verdad? Acerca cada palabra que el apóstol Pablo está mencionando tiene un gran, ¿verdad?, significado, un trasfondo, también en la historia, ¿verdad?, un trasfondo en la esencia de la palabra de Dios, ¿verdad?, en la cual vamos a entender lo que Pablo está diciendo, por ejemplo, acerca del siervo de Dios, ¿verdad? Estuvimos explicando acerca de lo que es el siervo, ¿sí? Y pues bueno, cada palabra que Pablo menciona, ¿verdad? Hemos estado explicando, como dije al principio, no es todo lo que estoy mencionando, ¿verdad? Hay mucho más que tratar acerca de estos temas, de cada palabra que el apóstol Pablo menciona, pero eso está en cada interés, en cada uno de nosotros, en seguir indagando, ¿sabes? Una vez más, no te conformes con lo que estás escuchando, sino sigue indagando, sigue buscando, sigue preguntando. Hermano, que la escritura es una riqueza, amén. En la escritura es una riqueza, y cada vez que estudiamos una y otra vez, el Espíritu Santo nos va a estar enseñando, nos va a seguir mostrando, revelando, amén. Pero eso va dependiendo de cada interés en cada uno de nosotros, amén. Bueno, y pues bueno, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A la palabra evangelio de Dios, hermano, a la palabra evangelio significa buen mensaje, ¿sale? Un buen mensaje. Como lo vemos ahí, ahí en pantalla, en griego es evangelión, ¿sí? Evangelión, que es en castellano, en español es evangelio, y se deriva a un buen mensaje. Y esto, hermanos, está compuesta por dos vocablos que, hermanos, que significan, ¿sí? La significa bien. Lo vemos en la palabra evangelio, Entonces, en estos dos vocablos que es la significa bien. Y ángelos, ¿sí? Ángelos significa que expresa, ¿verdad? O está expresando un mensajero, ¿sí? Habla de un mensajero. Por lo tanto, toda la palabra y ángelo, ¿sí? Significa buena nueva o mensaje feliz, un buen mensaje, ¿sale? ¿Sí? Entonces vemos que el evangelio, eso es lo que tú y yo hemos recibido un mensaje feliz,
hemos recibido una buena nueva, hemos recibido, hermano, a través de una persona que está llevando ese mensaje, esa buena nueva de salvación. Amén. Tú y yo hemos recibido la buena nueva, el mensaje feliz. ¿Sale? Entonces, cuando tú y yo lo recibimos una buena noticia. Alguien te dijo: tengo una buena noticia para ti, y esa buena noticia la recibimos, ¿sí? Que Cristo nos ama, que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Etcétera. ¿Sale? Hay una buena noticia para aquel que escucha el mensaje, la buena nueva, el mensaje feliz de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra evangelión, que es en el griego judeo, está compuesta de dos palabras separadas, que es bueno y mensaje. Ahora, en el griego judeo, ¿sí? Lleva dos palabras, o está compuesta de dos palabras separadas, que es bueno y mensaje. Entonces, el significado literal de proclamar el evangelio, hermanos, es anunciar a alguien, ¿sí?, que algo verdaderamente bueno haya ocurrido en los tiempos antiguos. O sea, cuando tú y yo predicamos la palabra, estamos anunciando algo verdaderamente que ocurrió, hermanos, en la historia, ¿sí?, o en los tiempos antiguos, ¿sí?, etcétera. ¿Sale? Entonces, algo pasó en tiempo atrás, algo sucedió en tiempo atrás, que a través de las guerras, que a través de la obediencia o desobediencia, etcétera, ¿verdad? Alguien vino, ¿sí?, a través de la obediencia y la desobediencia del pueblo, alguien vino a dar su vida por nosotros, por toda la humanidad. Alguien vino a rescatar lo que se había perdido, etcétera. ¿Sale? Y estamos hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Sale? Entonces, cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, estamos llevando un buen mensaje, estamos llevando, hermano, una buena noticia para aquel que vaya a escucharte, ¿sí? Entonces, el significado del evangelio, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la historia. Cuando los ejércitos, hermanos, de Israel confrontaban a los que querían conquistar su tierra, ¿verdad?, a los mensajeros, siempre cada país que iba a encontrarse en guerra con otro país tenían mensajeros preparados, y estos mensajeros, hermanos, llevaban las noticias de la derrota o la victoria. Lo podemos ver en las escrituras. Siempre va a haber un mensajero que llevaba noticias de lo que pasó en la guerra, hubo derrota o hubo victoria. Siempre va a haber un mensajero. Entonces, a estos mensajeros estaban preparados para llevar esto, ¿sí? Y era claro, hermano, que cuando el ejército de Israel salía victorioso, pues claro que tenía un mensajero que llevaba la noticia de que hubo victoria. Cuando sufría derrota, tenía mensajero de que llevaban la noticia de que habían sufrido derrota, ¿sí? Pero el Señor siempre estaba con su pueblo, ¿verdad? Cuando ellos obedecían, hermano, Dios estaba ahí con ellos. Dios peleaba la batalla por su pueblo. Cuando el rey era obediente, cuando el rey consultaba qué es lo que tenía que hacer, esperando las estrategias de Dios, y el pueblo obedecía, amén. Pero cuando el pueblo desobedecía, hermanos, sufrían derrota, y esto era una disciplina, ¿verdad?, de Dios hacia su pueblo por desobediencia, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo de Dios obedecía,
hermano, había una gran victoria, ¿verdad? Porque Dios demostraba su poder, porque Dios vencía a los ejércitos, ¿verdad? Que adoraban a otros dioses. Dios vencía a esos ejércitos con gran poder, con grandes hazañas. Amén. Así que, mis hermanos, todo dependía en la obediencia del pueblo hacia Dios, ¿sí? Quise explicar esta breve historia de lo que sucedía en las batallas, porque cada batalla, ¿verdad? Cada país tenía su mensajero. La esencia del mensaje es llevar una buena noticia. Amén. Una buena noticia, y esa es la responsabilidad que nos toca a ti y a mí, de llevar un buen mensaje, un mensaje feliz, una buena noticia. Amén. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber y ese es nuestro compromiso. Entonces nos damos cuenta que fuimos llamados con un propósito, hermanos, con un objetivo divino de parte de Dios, para que anunciemos sus virtudes, para que prediquemos, hermano, empezando en nuestra casa, empezando a nuestro alrededor hasta las naciones. Amén. Pero todo inicia en casa. Todo inicia en casa. Hay que llevar ese buen mensaje a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de ser mensajeros. Amén. Gózate, mi hermano, porque es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio, hermano, anunciar la buena nueva. Dios nos está, hermano, levantando como instrumento, un vaso en sus manos, y solamente es que tú te dispongas a decir: aquí estoy, Señor, usa mi vida, aquí estoy a tu servicio. Como dijo el apóstol Pablo: soy un servidor de usted, estoy bajo tu voluntad, bajo tu señorío, tu poder, y estoy a tu servicio. Soy un esclavo que ha renunciado a sus derechos, ¿verdad? Y estoy a tu servicio, papá, cuentas conmigo. Amén. Y cuando tú digas eso, hermano, Dios va a empezar, hermano, a usarte. Amén. Pero va a llevar un proceso, y ese proceso es una limpieza, ¿sí? Es una limpieza. Y cuando Dios usa un vaso, limpia ese vaso, ¿sí? Y tú vas a hacer un servicio de honra para Dios. Amén. Así que no te desanimes, así que no bajes la guardia, no digas: híjole, que la limpieza sí es algo difícil. No pienses en eso, ¿verdad? Deja que Dios te limpie, deja que Dios te use, y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Solamente créelo y dispón tu corazón, amén, para que seas ese mensajero, ¿verdad?, que lleve una buena noticia. Gloria a Dios. Así que en el contexto, mis hermanos, de las escrituras hebreas, ¿verdad? Seguimos hablando acerca del Evangelio, ¿sí? Seguimos hablando acerca del Evangelio, y en el contexto de las escrituras hebreas, que habla de Beshorat en hebreo, vamos a ver un salmo que habla acerca de la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y se los llevó al monte Sinaí. ¿Sale? Seguimos con el Evangelio todavía, no se me distraigan, ¿sí? Y vamos a ver en la escritura, en el libro de Salmos, sin quitar el dedo, en Romanos, donde estamos, ¿sí? Seguimos en Salmos, capítulo 68, por favor. Salmo 68, y vamos a leer el versículo, gloria a Dios, versículo 11. Amén. Salmo 68, versículo 11, donde habla del Dios del Sinaí y del santuario, ¿sí? Ahí es un salmo de David, y dice así: el Señor daba palabra, había grande multitud,
de las que llevaban, ¿qué? ¿Llevaban qué? Llevaban buenas nuevas, ¿sí? Es donde, hermanos, el salmista, el rey David, menciona, ¿verdad?, cómo Dios en este capítulo sacó al pueblo de Israel de Egipto, y de ahí la dirección era al monte Sinaí, donde les dio las tablas de la ley, donde el pueblo se casó con Dios, hicieron un pacto y un compromiso, o sea que hubo una boda, ¿sale? Así que hubo testigos también en este casamiento del pueblo con Dios. Y el salmista menciona que el Señor daba palabra, y al dar la palabra es porque había una grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Amén. O sea, el pueblo, ¿sí? El pueblo, esa era la responsabilidad de llevar el buen mensaje, el mensaje feliz, ¿sí? Entonces, pero a lo largo de la historia en adelante, hermanos, el pueblo no cumplió el objetivo de parte de Dios de enseñar la ley a todas las naciones. Eso fue por desobediencia, ¿sale? Y pues bueno, en tiempo de Jeroboam, Israel, hermano, pues fue esparcido a los asirios atacaron a Israel, hermanos, se los llevaron cautivos, fueron esparcidos entre las naciones. Sale. Pero bueno, eso es parte de la historia donde el salmista habla acerca de que había una grande multitud, ¿sí? Y que ellos llevaban buenas nuevas. Sale. Entonces, aquí anuncian en el monte Sinaí, esto da un anuncio de un nuevo gobierno. O sea que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaba en el gobierno del faraón, gobierno satánico, un gobierno que en Egipto está representando al mundo, ¿verdad? Y estamos hablando de un gobierno injusto, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Y pues bueno, a Israel salió de este gobierno, ¿sí? Y cuando Dios los sacó con mano poderosa, la dirección hacia el monte Sinaí, donde ellos, hermanos, se les anuncia a ellos un nuevo gobierno, donde se le dan las leyes, se le dan los preceptos, etcétera, como ellos tenían que direccionarse en el gobierno de Dios. ¿Sale? Muy bien. Estoy mencionando parte de la historia porque es muy importante conocer lo que Pablo está mencionando acerca de evangelio. ¿De dónde viene el evangelio? O sea, el evangelio, hermano, no nada más lo que hemos estado aprendiendo o hemos conocido en tiempo atrás, ¿verdad?, que está en el Nuevo Testamento. No, el evangelio viene desde la antigüedad, ¿sí? Y lo vemos en las escrituras, donde habla de buenas nuevas, ¿sí? Entonces, vamos a ver Isaías capítulo 40, verso del 11, ¿sí? Capítulo 6, verso 11, ¿sale? Muy bien, vámonos para Isaías, listos allá en casita, ¿sale? Y busquen las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 40 dijimos, ¿verdad? Isaías 40. Gloria a Dios. Ténganme paciencia. Vamos para capítulo 40, verso del 6 al 11. Vamos a tomar lectura. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya estás listo en casa? ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra de Dios, verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pero pongamos mucha atención en el verso 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. O sea, aquí Isaías está profetizando, y al decir anunciadora le está diciendo evangelista, le está diciendo al pueblo de Dios, le está diciendo: súbete un monte alto, tú que anuncias, tú que eres evangelista, a ti que se te dio la buena nueva en el monte de Sinaí, tú tienes que ser ese evangelista, anunciar, llevar, ¿verdad?, esa buena noticia, ¿sí? Y luego dice adelante, ¿verdad? Anunciadora de Sión. Luego dice: levanta fuertemente tu voz. Y le dice una vez más, ¿cómo lo dice? Anunciadora, le está diciendo evangelista, ¿sí? Anunciadora de Jerusalén, ¿sale? Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios nuestro. Amén. Ved aquí al Dios vuestro. Pero sigue diciendo más adelante en el verso 10: he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Cuando dice he aquí que Jehová, el Señor, dice vendrá con poder, ¿sí?, quiere decir, hermano, que es el anuncio, ¿sí? Es el anuncio, ¿verdad? Y así lo entendían, hermanos, los hebreos, el pueblo de Dios, ¿sí? O sea que el Señor venía con poder, ¿sí?, para darles el anuncio. Amén. Así que, y luego dice: su brazo se señoreará, dice: he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente al recién parida. Gloria a Dios. Y aquí estaba hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que trajo el anuncio, que trajo el buen mensaje, que trajo una buena noticia. Amén. Y Él trajo mandamiento, y Él habla en las Escrituras que Él trajo mandamiento, ¿sí? Y este mandamiento es lo que se le dio al pueblo de Dios en el monte Sinaí. Amén. Entonces es importante conocer lo que el Antiguo Testamento habla cuando los salmos, los salmistas mencionan, ¿sí?, el libro de los Salmos, los escritos, el Tanaj, ¿verdad?, que es el Antiguo Testamento, el Tanaj. Cuando los siervos de Dios hablan de la ley de Dios, de la Torá, ¿verdad?, que es la ley de Dios. ¿Qué es la Torá? La Torá es instrucción, es corrección, hermano, es enseñanza, ¿verdad? Es lámpara, como dijo el salmista, que alumbra a nuestro caminar, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando los profetas hablaban acerca del Señor, hermanos, estaban profetizando de lo que iba a ser cuando Él vino aquí en la tierra. Amén. Él trajo una buena nueva, Él trajo un buen mensaje feliz,
una buena noticia. ¿Sabes? Entonces esta era la responsabilidad del pueblo, donde el profeta le dice, anuncia, tú que eres evangelista, ¿sí? etcétera, ¿sí? Pero también le habla el profeta lo que iba a hacer nuestro Señor, trayendo un buen mensaje, trayendo un anuncio muy, muy importante de parte de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Bueno, esperemos que hayamos entendido ahí en esa área, pero ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento acerca a lo que Pedro cita precisamente al profeta Isaías, que el profeta Isaías escribió, hermano, de alrededor de 600 años antes que Pedro, ¿verdad? Y Pedro cita a Isaías, y vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios, ahí lo tienen ustedes en pantalla, ¿verdad? Y busquen la cita, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25, ¿verdad? Donde habla acerca de un llamamiento a una vida santa el apóstol Pedro. Y Pedro menciona algo muy importante. En primer lugar menciona en el verso 23, vamos a tomar lectura del verso 23 para pasar al 24. Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, tú y yo hemos sido renacidos por la palabra de Dios, del evangelio que hemos recibido, el buen mensaje, la buena noticia, ¿verdad? Y hemos entendido que el evangelio viene desde el monte Sinaí, ¿sabe? Gloria a Dios. Y luego dice el verso 24, porque toda carne es como hierba, ahí donde Pedro cita al profeta Isaías. Porque cuando dice que permanece para siempre su palabra, la palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre, pasa lo siguiente declarando lo que dijo el profeta Isaías, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, y la flor se cae. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y pon mucha atención en lo que está refiriendo el apóstol Pablo más adelantito. Fíjense nada más, y esta es la palabra que ¿por qué? ¿Sí? Pedro está mencionando a los profetas, el profeta Isaías, ¿sí? Pero también se va hasta el principio, ¿sí? Se va, hermano, cuando el pueblo recibió, se le dio este anuncio. Y dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Amén. O sea, esta es la palabra que viene. Este es el anuncio, este es el buen mensaje, la buena noticia que se le dio al pueblo de Israel, y viene desde allá. Y cuando el pueblo no cumplió, ¿verdad? El Señor envió a su Hijo amado Jesucristo, trayendo este anuncio, trayendo esta buena noticia, trayendo mandamiento a su pueblo. Gloria a Dios. Así que nuestro Señor fue obediente a nuestro Padre Celestial, porque Él hacía lo que el Padre le indicaba. ¿Sabe? Nuestro Señor, en la dirección del Espíritu Santo, Él, nos dio este anuncio del Evangelio, la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando tú y yo tenemos que recibir el Evangelio, vamos a escuchar la palabra que ha sido anunciada. Dice en el capítulo 2, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones.
y nos dice que tenemos que desear como niño recién nacido la palabra, ¿verdad? Como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, Pedro está dando algo muy importante para ti y para mí, y nos está diciendo que el Evangelio, ¿verdad? Los apóstoles, los siervos de Dios, los apóstoles siempre hablaron, nuestro Señor Jesucristo, hablaron de la ley, de la Torá, hablaron, hermanos, de los profetas, de los escritos, del Antiguo Testamento, siempre como dice la Escritura, como dice la Escritura y como dice la Escritura. Amén, como está escrito, como está escrito. Siempre van a escuchar esto, y vemos a un apóstol Pedro, ¿verdad?, que menciona el Tanaj, el Antiguo Testamento, menciona lo del profeta, y nos está diciendo a ti y a mí que esta es la palabra del Señor, ¿verdad? Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Así que tú y yo hemos recibido el Evangelio que el pueblo de Dios recibió. Ahora, al recibirlo es una responsabilidad. Al recibirlo es por eso, es guardar su palabra y ponerla en práctica. Amén. Porque no estamos recibiendo, hermano, cualquier mandamiento. Estamos recibiendo un mandamiento divino, un mandamiento de lo alto, que si tú y yo amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Amén. Así que, mis hermanos, los mandamientos de Dios encierran en el amor. Si nos damos cuenta, hermanos, en Éxodo o en Deuteronomio, cuando habla de los 10 mandamientos, ¿sí? Los primeros 4 mandamientos es la relación que debemos de tener tú y yo con nuestro Padre Celestial. Esa es nuestra relación con Él, ¿sí? Y los otros 6 mandamientos nos habla de la relación que debemos de tener con nuestro prójimo. O sea, que los 10 mandamientos encierran en 2 mandamientos. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y grande mandamiento, ¿sí? Y el siguiente, hermano, el segundo, que es, ¿verdad?, como el primero, dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que, mis hermanos, aquí encierra el mandamiento de Dios, y es en el amor y en el amor. Amén. Así que, hermanos, hemos recibido un gran evangelio, hemos recibido una gran responsabilidad. Lo que tú y yo escuchamos es una responsabilidad para que tú y yo la practiquemos. Vivamos las Escrituras, vivamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si alguien está en Cristo, si decimos que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y nuestro Señor anduvo una vida piadosa, una vida consagrada al Padre Celestial. Y si decimos que andamos en Él, estamos en Él, pues vamos a andar como Él anduvo, una vida piadosa, una vida consagrada a Dios, viviendo las Escrituras, porque el Señor hacía, ¿verdad?, practicaba y enseñaba. Amén. Y es lo que tú y yo debemos de hacer, mis hermanos. Lo que estamos escuchando es practicarlo y es enseñarlo, ¿verdad? Así que es guardar las Escrituras y llevarlo a la práctica. Amén. Espero que me estén entendiendo. Entonces, el predicar el Evangelio en aquella época, hermano, era enseñar la Torá. Decimos que la Torá, hermano, que es la palabra de Dios. O sea, tal vez en nuestro contexto extranjero, hermanos, ¿verdad?, que no somos gentiles, ya pertenecemos al pueblo de Dios en el ámbito espiritual con nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos. La Torá está hablando que es la palabra de Dios. O sea, la Torá es de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros del Pentateuco. Ahí encierra la Torá.
ahí encierra, ¿verdad? Donde en medio de estos 5 libros está la ley de Dios, ¿verdad? Y la ley de Dios está en Levíticos, ahí donde están las leyes del sacerdocio, etcétera, hermanos. Amén. Entonces, en la Torá está, en lo central está la ley de Dios. Entonces, la Torá es enseñanza, la Torá es instrucción, es corrección, ¿verdad? Entonces, hermano, es la palabra de Dios. Este es el evangelio que tú y yo hemos recibido. Amén. Este es el evangelio, hermano. No te extrañe esto, ¿verdad? Te digo esto porque pues he estado estudiando respecto de esto, ya tengo tiempo estudiando, indagando, ¿verdad? Y estoy convencido, ¿verdad?, que hemos recibido un evangelio de lo que el pueblo de Israel recibió, que es la palabra de Dios, es lo que tú y yo tenemos aquí en nuestras manos. Amén. Ahora, Jesús, que en hebreo es Yeshua, dijo cuando arrancó su ministerio, ¿verdad? O sea, nuestro Señor cuando arrancó su ministerio dijo algo muy importante, y nos vamos a ir a Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Y bueno, dice así la palabra de Dios. Donde el Señor echa fuera un demonio, ¿sí? En Gadá, donde había un endemoniado gadareno, en esa región de los gadarenos. Y dice el verso 16, y comenzaron a rogarle que se fuera, verso 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Bueno, vemos ahí lo que pasó. Verso 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Verso 18, sale, dice, y al entrar él en la barca, él había estado, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, ¿sí? Y seguimos adelante. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, ¿sí? Entonces vemos aquí, hermano, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo aquí me equivoqué un poquitito, hablé acerca de que Jesús cuando arrancó su ministerio, ¿verdad?, menciona algo importante, pero bueno, en esta cita, me equivoqué de cita, mis hermanos, discúlpenme, pero bueno, vemos que habla de este personaje que fue endemoniado y que el Señor lo libertó, y el Señor le dice, ves y anuncia, ves y di cuán grande cosa ha hecho el Señor, ¿verdad? Y vemos cómo este hombre fue y lo hizo y llevaba este mensaje a sus alrededores, y menciona dónde, ¿verdad? Decápolis, que fue a anunciar y a publicar las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Y a todos, al escuchar este mensaje, esta buena noticia, hermanos, se maravillaban. ¿Saben? Entonces vemos, hermanos, como el Señor haciendo milagros y prodigios, ¿verdad? Hace todo esto. Yo le leí Marcos, ¿sí? Yo me equivoqué, ¿verdad? Yo le leí Marcos. Si quieren, anoten esa cita, porque esa cita habla de un anuncio, de un mensaje, sale del que fue endemoniado. Sí, yo me equivoqué con la cita, pero ahora sí vamos en Mateo capítulo 5, ¿sale? Gloria a Dios. De repente se me borra la vista aquí, hermano, ¿sale? Ténganme paciencia, por favor. Sí, pero bueno, miren, fue una cita que no teníamos aquí, y bueno, el Señor nos llevó a esta cita, ¿verdad? A cómo este hombre anunció la grande maravilla que el Señor hizo en su vida. Así debemos de hacer nosotros,
anunciar lo que el Señor hizo en nosotros, grandes cosas, grandes maravillas. Amén. Ahora sí, cuando el Señor arranca en su ministerio y dice verso 17 del capítulo 5 de Mateo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Miren, fíjense aquí la importancia. Habla de mandamiento, y mandamiento, hermano, sí, en el escrito hebreo, ¿verdad? Habla de lo más pequeño, puede ser de una coma, ¿verdad? Está hablando de lo más pequeño del mandamiento. No se puede quebrantar, mis hermanos. ¿Saben? No se puede quebrantar ni una yud, ¿verdad? Una yud es como una coma elevada, ¿verdad? No se puede quebrantar. Cada palabra en la palabra hebrea, en idioma hebreo, hermano, tiene un gran significado, ¿sí? Así que el Señor le está diciendo al pueblo que Él no había venido, no piense que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor está diciendo: miren, yo vengo a enseñarles correctamente la ley de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Él no vino a cambiar, Él no vino a cancelarla, no, ¿sí? Lo que nos hemos aprendido en tiempo atrás, ¿verdad? Que pues la ley hasta el Señor ahí, ¿verdad? O hasta Juan el Bautista termina. No es así, mis hermanos. Tenemos que estudiar bien, porque aquí el Señor está diciendo: yo no vine a cancelarla, no vine a abrogarla, vine a cumplirla, vine a enseñarles correctamente la ley de Dios. Sale el mandamiento. Entonces no debe de quebrantarse, ni aún, como dice el verso 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿sí?, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, no se debe, hermano, pasar por alto, sino que debemos de enseñar correctamente, porque dice el verso 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, está hablando de la jota y la tilde, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué hizo el Señor? Él hacía y enseñaba. Hacía y enseñaba, y lo vemos en Hechos capítulo 1. Sale verso 1, que el Señor hacía y enseñaba. O sea, que Él vino a enseñarnos correctamente la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el mandamiento puro, la ley pura, no la ley agregada, porque el hombre le agregó las obras de la ley. Es lo que se menciona también, y Pablo menciona, Gálatas, Efesios, etc. No las obras de la ley, está hablando la ley pura, la ley que el pueblo de Israel recibió en el monte Sinaí, el buen mensaje, la buena noticia. El Señor vino a enseñarla correctamente, cómo se debe de hacer y cómo se debe de enseñar. Tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, como predicadores, como pastores, como ministerio. Hay una gran responsabilidad, y la iglesia también, cuando es instruida, es enseñada en el ministerio, ¿verdad? Ellos hacen la obra del ministerio y tienen que enseñarse tal como está en las escrituras. Amén. Entonces, mis hermanos, es mi responsabilidad enseñarles esto, ¿verdad? Porque no podemos brincar, no podemos enseñar otras cosas que no son. Tenemos que entender al Antiguo Testamento, escudriñarla para poder entender. Si nosotros nos metemos a estudiar el Nuevo Testamento, hermano, no vamos a entender, porque es necesario estudiar el Antiguo Testamento. ¿De quiénes está hablando los siervos de Dios, los apóstoles, Jesucristo?
hacia dónde nos manda, de a dónde traen lo que está escrito, ¿verdad? Y siempre, hermanos, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento, de qué están hablando los siervos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿saben? Entonces, todos, hermanos, estudiaban y predicaban la palabra que fue dada en el Sinaí, o sea, la Torá, la ley de Dios, la ley pura. Y esa es la palabra, hermano, que Jesús y sus discípulos fueron a enseñar a todas las naciones y a ser discípulos, ¿verdad? Así que esto es lo que los discípulos, en la instrucción del maestro, el perfecto maestro, hicieron ellos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿verdad? Enseñándoles, ¿sí? Entonces, los discípulos llevaron a cabo este mandato, esta instrucción, a lo que tú y yo también tenemos que hacer, haciendo lo mismo, hacer discípulos, ¿verdad? Nos hemos encerrado tanto en levantar iglesias grandísimas, ¿verdad? Pero estamos olvidando lo que es hacer discípulos. Entonces, como iglesia, hermanos, ¿sí? Pues debemos enfocarnos en hacer discípulos. Amén. Disponte a ser un discípulo del Señor. El Señor nos mandó a ser discípulos. Esa es la instrucción. ¿Cuántos discípulos hemos estado haciendo? Es una pregunta que debemos de meditarlos tú y yo. ¿Cuántos discípulos estoy haciendo? ¿Estoy llevando a cabo mi responsabilidad? ¿Estoy llevando a cabo como iglesia el propósito, mi llamado como iglesia? ¿Sí? ¿Estoy abrazando esa responsabilidad? ¿Estoy siendo ese mensajero? Si no estoy siendo ese mensajero, entonces no estoy siendo discipulado. Y si no estoy siendo discipulado, entonces es porque no me estoy metiendo al interés del discipulado. Amén. Entonces métete al discipulado, métete a estudiar, porque así vamos a glorificar a papá. Vamos a glorificar a papá siendo un verdadero discípulo y dando muchos frutos, como dice Juan 15. Amén. Así que, pues vemos que aquí todos estudiaban la palabra y enseñaban, hermanos, los discípulos. Amén. Y bueno, por lo tanto, el evangelio no es algo nuevo, hermano, que trae nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Él lo que viene a hacer es cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. ¿Sí? Él menciona, ¿verdad?, acerca de lo que Moisés escribió acerca de él. O sea, él dice, ¿no está escrito? ¿No está escrito? ¿O escrito está? ¿Sí? Y él dijo, Moisés escribió de mí. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor vino a hacer, no vino a quebrantar, no vino a abrogar, vino a enseñar correctamente la ley, el mandamiento de Dios que el pueblo recibió en el Sinaí. O sea, él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él en los libros de Moisés, la Torá, ¿sale? Los profetas, ¿sí? Los salmos, etcétera, ¿sí? Entonces, pues claramente, hermano, ese es el evangelio, ¿sí? Que se le predicó a Israel en el desierto. Ese es el evangelio, hermanos, ¿sí? Que el pueblo de Israel escuchó, que el pueblo de Israel predicó en el desierto. O sea, hubo un momento en el que Israel tuvo que hacerlo. Al principio que recibió, él predicó, él enseñó, y lo vemos en Isaías. En Isaías se dice, súbete un monte alto, hija de Sión, anunciadora, ¿verdad? Evangelista, anuncia, predica, sale. Pero llegó un tiempo en el cual no obedecieron, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19. Vamos a ver que ellos pecaron por no llevar a cabo, hermanos, la instrucción. Sale Hebreos capítulo 3, verso 19, verso 16 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aquí el escritor está explicando lo que pasó en el antaño. Verso 16. Quienes fueron los que, habiendo oído,
le provocaron. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? El escritor pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Sí? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Sí? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Sale, y vemos aquí la historia, cómo ellos recibieron, cómo ellos escucharon la voz, pero endurecieron sus corazones, provocaron al Señor en el desierto, ¿sí? Aunque escucharon, le provocaron, ¿sí? Y aunque vieron las señales, vieron las maravillas, desde que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, como Dios venció a los egipcios en medio de la mar, como les dio el maná, como les dio a beber, como les dio carne en el desierto, como el Señor les sostuvo a su pueblo, sustentó a su pueblo en el desierto, ¿verdad? Y pues a quienes Él juró, ¿verdad?, que no entrarían en su reposo, ¿verdad? Y pues aquellos que, ¿verdad?, que desobedecieron. El pueblo desobedeció y solamente entró la última generación, ¿verdad? Y esto está hablando a Josué y Caleb, que fueron 2 testigos, ¿verdad? Que cuando Moisés vio 12 testigos, a 10 se retiraron, 10 no quisieron, 2 se armaron de valentía y fueron a espiar, fueron hermanos, a ver cómo estaba el asunto. O sea, ellos creyeron que iban a conquistar el lugar, ellos creyeron a Dios. Los demás no creyeron, llevaron el mensaje de que no se podía, etcétera, al pueblo, ¿sí? El pueblo, por la incredulidad, hermano, por rebelarse, por pecar, hermano, no entraron en la tierra prometida. Solamente la última generación, Caleb y Josué, ¿verdad?, que están representando 2 tribus de Israel, ¿verdad?, que entraron al reposo de Dios, a la tierra prometida. Sí, la última generación, hermanos, entraron, hermanos, los demás quedaron muertos en el desierto por la incredulidad, por no creer al Señor, por escuchar y no obedecer y endurecer sus corazones. ¿Saben? Y por eso dice, capítulo 4, verso 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y sigue el escritor explicando acerca de esto, ya aplicándolo a nuestras vidas, ¿verdad? Que la promesa sigue aún, hermanos, de entrar en su reposo. Así que no seamos incrédulos, creamos a la fidelidad de Dios, creamos a la fidelidad de su palabra y su promesa. Amén. Así que, mis hermanos, y vemos el escritor lo que anuncia cuando el pueblo pecó. Y vamos para capítulo 4 de Hebreos, verso 1 y 2, que ya tomé a alcanzar el verso 1, y pasa al verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la ¿qué? La buena nueva, ¿sí? Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, el evangelio, hermanos, ¿sí? O sea, en la palabra no vamos a ver esto, la buena nueva, ¿sí? Y dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿como a quiénes? Como al pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿sí? ¿Qué está diciendo Pedro? Esta es la palabra que por el evangelio, el apóstol, el escritor a los hebreos, ¿verdad?, está diciendo lo mismo, la buena nueva, ¿sí?, que no se le aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sabe? O sea, hubo incredulidad, ¿sí? Su confianza en la palabra de Dios, hermanos, fue al revés, fue al contrario, fue incredulidad. ¿Sale? Entonces, esta palabra fe en hebreo es emuná, que significa fidelidad. O sea, que nosotros debemos tener la fidelidad, ¿sí? Debemos ser fiel a la palabra de Dios. Debemos de confiar
en la palabra de Dios, ¿sí? A lo que Él está diciendo, a la fidelidad de Dios, en su palabra, en sus promesas. Amén. Así que al pueblo, hermano, por no ir acompañada de fe, dice, en los que la oyeron, dice, porque lo que hemos creído, dice, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ¿verdad? O sea, no fue acompañada de fe lo que escucharon, ¿sí? O sea, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Vámonos para Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, por favor, acompáñenme. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y vamos a ver que el apóstol Juan está diciendo acerca del pecado. El pecado no es errar el blanco, como se nos ha enseñado. El pecado, vamos a ver lo que dice la Escritura a través del apóstol Juan, el apóstol amado. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Así clarito el apóstol Juan habla, el pecado no es errar a blanco, el pecado es infracción a la ley. ¿Sí? Estamos desobedeciendo a la ley pura de Dios, a la ley, a la palabra que por el Evangelio tú y yo hemos recibido. Esta es la palabra pura que el pueblo de Dios recibió en el monte Sinaí. Esta es la palabra que el Señor vino a enseñar y hacer, a enseñar y hacer. Esta es la palabra que el Señor no vino a quebrantar, no vino a abrogar, sino a cumplirla. Esta es la palabra que el Señor vino a enseñarnos correctamente cómo se debe de practicar. Así de sencillo. Amén. Así que por lo tanto, mis hermanos, este es el Evangelio que tú y yo hemos recibido. En este caso, el Evangelio se tradujo a las buenas nuevas, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento está en la traducción del griego, ¿verdad? Del griego, ¿sí? Y pues a este cambio, hermanos, en vez de poner Evangelio, pusieron buenas nuevas. Entonces vas a tú ver en la escritura buena nueva. Entonces tú a leer buena nueva estás entendiendo que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, aún del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, etcétera, ¿sí? Entonces se tradujo buena nueva y no evangelio. Debería de venir el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Entonces voy a explicar acerca de estas traducciones, porque ¿quiénes tradujeron la Biblia en español? Miren, en este caso la Reina Valera, la que tú y yo tenemos, la que es muy conocida, 1960, Reina Valera, ¿verdad? Fue traducida por ex sacerdotes católicos, hermanos, ¿sí? Que a la hora de traducir arrastran su teología, ¿sale? A la hora de la traducción arrastraron ellos mismos su teología, su interpretación. Y puesto, hermano, que su interpretación es que el Evangelio es a partir de Jesucristo. O sea, a la enseñanza que ellos dieron al traducir, ¿verdad? La interpretación que ellos dieron, ellos decían que el Evangelio es a través de Jesucristo. O sea, traduciendo según las circunstancias. O sea, ellos traducieron, hermanos, estos católicos, ex sacerdotes católicos, porque ellos creyeron en el Señor, pero arrastraron su teología al traducir la Biblia. ¿Sale? Entonces vemos un reina Valera, un Casiodoro, ¿verdad? Vemos muchos ex sacerdotes, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero vemos a uno de ellos que tradujeron
interpretaron a su manera, arrastrando su teología, ¿sí? La interpretación, ¿verdad? Y ellos decían que a partir de Jesucristo es el Evangelio, y no es así. No es así. Lo que estamos viendo tú y yo en estos momentos, que el Evangelio viene de la antigüedad, no es algo nuevo, viene de la antigüedad, ¿sale? Y pues aprendimos a través de las Escrituras, ¿sale? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Pues bueno, todo esto pasó en las traducciones, ¿sí? Siempre cuando hay traducciones se va perdiendo la esencia, se va perdiendo el significado original, ¿sí? Pero si nos vamos a indagar originalmente, nos vamos a sorprender a lo que estamos pasando en estos momentos, estamos viendo, indagando en estos momentos, ¿sale? Entonces nos quedamos sorprendidos lo que Dios, lo que el Señor, vemos lo que está escrito en la antigüedad. Entonces el apóstol Pablo, hermano, fue apartado desde el vientre de su madre, ¿sí? Para predicar la Torá, para predicar la ley de Dios, los profetas, los escritos, etcétera. Entonces a él se le encargó de llevar esta palabra a los gentiles, a los extranjeros, a él. O sea, los apóstoles todavía no tenían el Nuevo Testamento, hermanos. O sea, seamos claros, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ¿sí? Ellos, hermanos, escribían las cartas, mandaban las cartas a las iglesias, los consejos a las iglesias, ¿verdad? Y escribían la ley de Dios, escribían los profetas, escribían los escritos, etcétera, mis hermanos. Siempre ellos decían, como está escrito, como dijo Moisés, como dijo el profeta, etcétera, como dijo el salmista, etcétera, mis hermanos, ¿verdad? Ellos siempre, en la dirección del Espíritu Santo, hermanos, ellos mencionaban la ley de Dios, los profetas, los salmos, etcétera, ¿sí? Así que este evangelio ya se había anunciado diciendo que él mismo sería el que vendría a liberarnos, a instruirnos y a salvarnos, ¿sí? Y esto habla nuestro Señor Jesucristo, que vino a cumplir, a enseñar correctamente la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Amén. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos entendiendo, mis hermanos, ¿verdad? Y pues bueno, miren, me quedé otra vez aquí en este punto, ¿sí? El Evangelio de Dios, mis hermanos. ¿Por qué me voy un poco despacio? Porque es importante explicar detalladamente, o tal vez no lo estoy haciendo muy detallado, no lo sé, ¿verdad? Como ustedes lo consideren, ¿verdad? Tal vez haga falta más, ¿verdad? Explicar, sí, pero si tú lo tienes, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, te felicito, ¿verdad? Sigue indagando, sigue buscando, no te conformes, ¿sí? Voy a quedarme solamente todavía en el verso 1, ¿verdad? Acerca del Evangelio de Dios. Ahora ya terminé hasta aquí el verso 1, ¿sale? Si ya terminé hasta aquí el verso 1 explicando del Evangelio de Dios. Para la siguiente semana, primeramente Dios, nos pasamos al verso 2, ¿sí? Al verso 2, hermanos. Gloria a Dios. Perdón, al verso 3, ¿sí? Porque el verso 2 habla, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, vemos aquí claramente al apóstol Pablo mencionando la profecía, mencionando lo que se hablaba del Señor Jesucristo en las santas escrituras. Este es el Evangelio, esta es la palabra de Dios. Amén. O sea, Pablo dice, al decir el Evangelio, está diciendo que él había prometido, Dios, antes por sus profetas en las santas escrituras. Y el verso 3 va a mencionar acerca de su Hijo Jesucristo, del linaje de David, ¿sale? Entonces es lo que vamos a aprender el día para la siguiente semana, primeramente Dios, que es año nuevo, primeramente Dios nos permita, ¿verdad? Es año nuevo y vamos a aprender, hermanos, acerca del verso 3, del linaje de David, de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a estar explicando lo que menciona Pablo del verso 3 en adelante, ¿sale? Y ahí vamos avanzando
poco a poco, porque es una riqueza, hermano, es una riqueza lo que Pablo nos está mencionando, extrayendo de la antigüedad, extrayendo de la Torá, de los profetas, de los salmos, etcétera. Pablo está extrayendo, Pablo está hablando del evangelio que recibió Israel en el antaño, en el monte Sinaí. Sale. Y muy bien, pues bueno, esperemos que primeramente Dios hayamos aprendido el día de hoy, hermanos, y pues sigamos estudiando, sigamos indagando, ¿verdad? Hay mucho más que extraer todavía, hay mucho más, o sea, no acabamos de aprender, así de sencillo, no acabamos de aprender. Esto tal vez puede ser una breve introducción, mis hermanos. Hay mucho más, ¿sí? No hay palabras, hay mucho más que vamos a aprender si tú te dedicas, si tú te empeñas en seguir escudriñando. ¿Sabe? Esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate en la diligencia. Cuando se habla de diligencia, se habla de que te empeñes, de que te dediques. Amén. Así que no seamos negligentes en estudiar, seamos diligentes, estudiemos con diligencia, hermanos. Wow, cuando tú te metas a estudiar, hermano, no vas a parar de estudiar, no vas a querer aprender, me vas a entender, hermano, porque cuando me meto a estudiar, hermano, no quiero parar, ¿sí? No quiero parar de estudiar, quiero seguir estudiando, quiero seguir indagando. Y ahorita estoy estudiando Apocalipsis, o sea, estoy aprendiendo el libro del Apocalipsis, mis hermanos. El Señor nos permite, más adelante estudiaremos, ¿verdad? Pero, hermanos, te estoy explicando lo que yo siento. Tú me vas a entender cuando te empeñes, cuando haya diligencia en ti, ¿verdad? De estudiar las santas escrituras. Vas a entender lo que el apóstol Pablo, Pedro, Juan, los discípulos de Cristo hicieron, predicaron, ¿verdad? Fue la Torá, fue la ley, mandamiento de Dios, esa fue la instrucción. Hagan eso, ¿sí? Hagan, enséñenlo, ¿sí? Y es lo que el Señor nos enseña. Él hizo y Él enseñó. Él hizo y Él enseñó. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer y enseñar. Hacer y enseñar, porque vamos a practicar de lo que hemos estado aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Este es el Evangelio. Gózate porque recibimos un buen mensaje, una buena noticia. Pero tenemos que ser embajador, tenemos que ser representante del reino de Dios. Tenemos que ser ese mensajero de llevar una buena noticia. Aquel, hermano, aquel que no la tiene, aquel que necesita recibirla, que necesita escucharla. Tenemos que llevar la instrucción de la ley, la instrucción de los mandamientos de Dios, que es luz. Hermanos, llevarla a aquel que vive en oscuridad y resplandezca el Evangelio de Dios en su mente y en su corazón, ¿verdad? Porque el enemigo tiene cegado, hermano, afuera al mundo. Hay una ceguera espiritual que el enemigo así los tiene para que el Evangelio de Dios no le resplandezca. Pero cuando el Evangelio de Dios resplandece, porque tú y yo estamos llevando a cabo la instrucción, estamos llevando a cabo el mandamiento, estamos siendo obedientes a ella. Amén. Así que tenemos una gran responsabilidad. Gloria a Dios. Así que meditemos en la palabra, meditemos en ella y practiquemos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Te damos gracias, papá, en esta tarde, por tu palabra en nuestras vidas, por este momento especial de enseñanza, de aprendizaje. Pero también hoy aprendimos que tenemos una responsabilidad, que tenemos un deber y un compromiso, papá. Te damos gracias porque tal vez no hemos entendido, tal vez no hemos captado nuestro llamado, Señor, pero usted nos enseña que nos ha llamado de las tinieblas su luz admirable, para que anunciemos, Señor, tu palabra, tus virtudes, para que anunciemos, papá, que tú amas al mundo, que tú moriste por el mundo, para que llevemos una buena noticia a aquel, Señor, que no lo tiene. Padre, ayúdanos, levántanos como iglesia a tomar esta responsabilidad con diligencia.
En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, amados hermanos, familia preciosa, hermosa, Dios me los bendiga y feliz año nuevo para todos. Amén. Feliz año nuevo para todos, hermanos. Así que el Señor concede las peticiones en sus corazones. Amén. Y felicidades. Feliz año nuevo para todos. Bendiciones.